Sé que es raro esto que voy a decir, pero cuando uno se hace cristiano, cuando quiere observar, seguir y aceptar a Jesús, la realidad es que no tiene que hacer nada. Sí, lo sé, no parece cierto lo que digo, no parece siquiera cristiano, así entre comillas, porque los que venimos de entorno evangélico, quizá de otros entornos también, hemos vivido siempre encarcelados dentro de la religión, del qué hay que hacer, el cómo hay que hacerlo. Hemos vivido pendientes de los tiempos y las ganas de otros, de los prejuicios de otros, de una presión de grupo que nos apretaba hasta que nos veíamos forzados a tomar la decisión de hacer cosas con las que quizá ni siquiera nos sentíamos cómodos. Pero las hacíamos, porque ¿cómo no íbamos a hacerlas? Todos las hacen. No sé si os habéis fijado en los niños pequeños, en cómo aprenden. Puedes explicarle las cosas 100 veces a un niño pequeño que no va a servir de mucho. Da igual lo que le digas, él va a hacer lo que te ve a ti hacer. Aprendemos a caminar, a andar, a correr, a reír, a hablar, observando a los demás. Y de adultos es estúpido pensar que eso desaparece. Seguimos haciéndolo. Nos vestimos como los demás, eso se llama moda. Nos peinamos como lo hacen otros, observamos cómo trabajan, cómo viven otros. Y entonces llegamos a la conclusión de que eso que hacen es lo normal. Y si eso es lo normal, nosotros debemos hacerlo también, porque seguimos siendo niños pequeños que tenemos esa misma forma de pensar y de observar la realidad y de interpretarla. Aunque no nos guste ni nos encaje personalmente, si lo hacen otros, lo vamos a hacer nosotros, porque es lo normal. Y además, si vienes de una generación como la mía, que además el culto a la normalidad es una constante, donde lo normal es bueno y si tú no eres normal, entonces debes fingirlo para pasar lo más desapercibido posible, es mucho más difícil darte cuenta de el peso tan importante que tiene esta realidad en nuestra forma de actuar, de ser, de pensar y de relacionarnos con el mundo. A un niño que es diferente se le llama revoltoso y se le tacha y se le intenta arreglar y uno habla con sus padres y se preocupa mucho. Y a los adultos que se preguntan muchas cosas se les llama pesados y también se les deja un poquito a un lado y nos resultan cansinos y no sabemos cómo tratarlos. No nos creamos que la vida dentro de las iglesias es ni un poquito diferente a eso. Ya lo hablé en otro episodio anterior. Porque también todos nos esforzamos por ser cristianos normales. Bien, se supone que más o menos has decidido que quieres ser cristiano, o al menos has decidido que no vas a rebelarte contra la herencia familiar de ser cristiano. Has crecido en este entorno y crees que es lo que hay que hacer. Y lo primero que piensas es, bueno, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser cristiano? Y es lógico, porque lo más probable sea que en tu iglesia local haya un programa de eventos o actividades destinado a hacerte entender lo que tienes que hacer como cristiano. Y lo que tienes que hacer como cristiano quizás sea una lista de cosas, o aprender a pensar de cierta manera o a cierta otra. Y todo se acaba centrando en ese hacer. Pero la verdadera revolución del cristianismo es que, sintiéndolo mucho, no tienes que hacer nada. Esta idea como que empezó a crecer en mí y a tomar peso cada vez más un poquito durante la pandemia. Aunque reconozco que no lo terminé de procesar hasta hace muy poco. Yo soy una persona muy enérgica y muy activa, a la que siempre le gusta estar haciendo cosas, y cuyo mayor problema es que si no estoy siendo productiva las 24 horas del día, no soy una persona válida, no se me va a aceptar. Ese ha sido mi error durante demasiados años. Yo no veía una película solo por verla, yo quería entender en ella una verdad trascendental. Y no leía un libro por pasar una tarde entretenida, sino que leía para conseguir alguna clase de nueva información, para formarme o para entender algún movimiento literario. Y en vez de leer, yo qué sé, Harry Potter porque me apetecía, me negaba a mí misma, ya sabéis las comillas, e intentaba por enésima vez ponerme a leer a Balzac, que Balzac es maravilloso, pero es que no me apetecía absolutamente nada. Pero aún así yo me esforzaba y me esforzaba muchísimo porque uno tiene que ser productivo. Porque si el mundo está en un estado de progreso continuo, donde la maquinaria no para, donde todo parece estar en movimiento y avanzando siempre, yo quiero estar en paz con el mundo. Entonces, obviamente tampoco puedo parar nunca. No había nada que me dijera que esa idea era totalmente errónea, incluso peligrosa. Nada, en serio. Pensadlo, las actividades eclesiales son infinitas. Y si se acaban en una iglesia local y ya no puedes seguir haciendo actividades, siempre puedes empezar a trabajar en algún ministerio o con otra iglesia o montar tu propio ministerio y así tener la sensación de que estás haciendo mucho, mucho trabajo para Dios. Y como vives en un mundo industrializado, entiendes a Dios como una especie de jefe o empresario un poco abstracto que va a pagarte a cambio de tu trabajo y a cambio de tu esfuerzo por hacer crecer su empresa. Su empresa que muchas veces incluso se llama así, el reino de Dios.
Entonces, ni siquiera te has dado cuenta y, flip, has caído en una mentalidad en la que necesitas hacer cosas para agradar a Dios y para recibir el pago de Dios. Igual que un obrero tiene que trabajar todas sus horas semanales para recibir su sueldo de su jefe. El empresario o el jefe te dan tu sueldo económico y el Dios empresario, el Dios jefe, te da tu sueldo espiritual, que es algo que en el fondo tú te has ganado. Imaginaos lo chocante que fue esto cuando yo me enfermé, y no era precisamente una enfermedad que se curara con 2 días de estar en cama y tomando analgésicos. Resulta que lo que yo tenía era estrés crónico y había acabado modificando mi cerebro, mi sistema nervioso, y físicamente todo ese cortisol que corría por mis venas había enfermado mi cuerpo. Entonces, si yo lo estaba haciendo bien, si se suponía que esa era la vida que debía tener, si así es como debo ser y así es como debo hacer las cosas para ser una adulta funcional a la que los otros aprueban y le dicen, sí, es verdad, eres una adulta funcional, lo estás haciendo bien, entonces, ¿por qué la vida me estaba matando? Resultaba muy difícil, al principio, muy difícil aceptar que no estaba funcionando, que no podía darle más vueltas, que no podía verlo desde otra perspectiva, que sencillamente tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Tenía que aprender a cuestionar lo que había heredado y aprender que todo lo heredado se puede modificar y adaptar, que no es algo inmutable, porque el mundo cambia, las sociedades cambian y nosotros para vivir en ellas debemos cambiar también, pero no debemos aceptarlas tal y como son y mucho menos cuando la vida habitual de una sociedad nos genera enfermedad. En el fondo esta tensión es la historia de la humanidad, quizá desde antes del Paleolítico. Pero sobre todo fue una liberación darme cuenta de que ese cambio, ese ajuste que yo tenía que hacer, no solamente con respecto a mi vida, sino con cómo entendía mi vida, no era una realidad ajena a la Biblia, al Evangelio. En realidad ese mundo contra el que se nos advierte en la Biblia, al que debemos evitar conformarnos, es precisamente ese que me había enfermado a mí por intentar cumplir con él y cumplir con sus expectativas. Así que en el fondo, a lo que yo me estaba enfrentando era a un dilema que está con nosotros desde el principio de la era cristiana. Ya los primeros cristianos me advertían a través de las páginas de la Biblia que no intentara, entre comillas, hacer las cosas bien, porque no estaría bien. Yo tenía la clave de que eso era cierto, sencillamente en la forma en que el cortisol se había descontrolado completamente en mi organismo. Entonces, si dentro de los sistemas de la Iglesia nadie entendía esto, y de hecho cuando yo planteaba estas dudas se me veía como un poquito rebelde, un poquito díscola por quejarme, y solo me habían enseñado y solo me habían autorizado a leer la Biblia desde una sola interpretación, que en el fondo estaba validando este sesgo cognitivo. Y a pesar de que mi espíritu, en el fondo, si era sincera, yo recibía constantemente un aviso en mi espíritu de que buscara un poco más allá, de que no me conformara, de que había paz, de que había alegría en el Evangelio, aunque yo no la estuviera viviendo en este momento. Lo que yo me planteaba era dónde podía buscar la respuesta. ¿Cómo aprender a mirarme a mí misma de otra manera si toda la interpretación espiritual y religiosa que había a mi alcance no me permitía esa opción? Pero ya no era una cuestión de ideas, de conceptos, era una cuestión de sobrevivir. Si yo seguía con esos niveles tan altos de cortisol, iba a acabar muy mal. Y si quería sobrevivir tenía que aprender a verme a mí misma no como una máquina de producción, donde da igual que sea obra laboral o sea obra espiritual, da igual, todo está bajo los estándares de la productividad. Y tenía que aprender a verme de otra manera diferente. Tenía que aprender a verme como Dios me ve. Y tenía que aprender a aceptar que Dios no me ve como una máquina productiva, como una trabajadora incansable que tiene que estar produciendo para su empresa, para su reino constantemente. Tenía que cambiar completamente mi concepto de mí misma. Y ocurre a veces que cuando uno ora y presenta estas dudas delante de Dios, pues Dios responde. Lo que Dios hizo fue hacerme conocer a gente que estaba dentro del espectro autista. Pues si alguien no lo sabe, el autismo no es una cuestión binaria. No es un sí o no, no eres autista o no lo eres. Se le llama espectro y a las personas que están en ellas se les llaman personas dentro del espectro porque las variables son tantas como las personas que entran dentro. Y yo he conocido a mucha gente dentro de este espectro. Muchos son personas que de verdad no parece desde fuera que sean diferentes, porque tienen un trabajo, tienen una familia, tienen una red de relaciones bien asentada, pero ellos saben que son neurodivergentes, que hay cosas para las que necesitan una adaptación, que necesitan otros ritmos, otros tiempos, y cuanto más conscientes son de eso, mejor viven. Hay otras personas dentro del espectro que apenas pueden comunicarse bien o un poquito, que se encuentran mucho más aislados socialmente y que la verdad es que durante el resto de su vida van a necesitar apoyo y ayuda, siempre. Y esas son las personas que Dios puso como ejemplo para mí. Porque pasa que estas personas dentro del espectro autista tan especiales
nunca van a conseguir ser productivas para la sociedad, nunca, jamás. Son lo que se llama dependientes y entran dentro de las categorías de la discapacidad. Hay diferentes maneras y fórmulas en las que, de una manera o de otra, siempre vamos a tener que cuidar de ellos, porque ellos no van a poder tener un trabajo ni van a poder ser autosuficientes. Pero, para mi sorpresa, esas son las personas que Dios usó para enseñarme que ellos aman a Dios, que se sienten amados y aceptados por Dios, que sus familias los consideran una bendición y que disfrutan de su compañía. Y que si yo quería curarme de mi enfermedad, de mi hiperproductividad, tenía que aprender a ser como ellos, a verme a mí misma como se ven ellos. Obviamente, una sociedad que se desprendiera de los inservibles, entre comillas, ¿vale? O de los improductivos es algo terrorífico y eso ya se vivió en la Alemania de Hitler y en la Rusia comunista y en muchos otros lugares del mundo y siempre es una pesadilla. Pero de maneras mucho menos agresivas, muchas veces tan solo hemos aceptado que la gente discapacitada o la gente con alguna discapacidad pues existe y nos da pena, pero ya está. Pero lo que yo encontré a estas personas dentro del espectro autista, dentro de la iglesia cristiana, no era aceptación, no era conformismo, no era bueno, es lo que hay. Lo que yo aprendí de ellas era una profunda alegría de vivir que chocaba violentamente con mi concepto de que solo soy productiva si sirvo para algo. Y su mera existencia, su mera alegría, incluso en medio de las dificultades que tienen, fue la clave que me dio Dios para aprender a reconfigurar no solamente mi cuerpo, mi mente, sino también mi idea del Evangelio. El Evangelio es algo que uno cree, pero no es algo que uno hace. El Evangelio no se hace, sino que se es. Y el ser no nos exige acción. La acción puede ser una consecuencia sana del ser, pero no es un requisito. Para mí hay una libertad enorme en aceptar que puedo ser, sin más. Mi valor está en que existo, no en que produzco, no en que hago. Nada, solamente existo. Y desde ahí las verdades centrales del Evangelio de Jesús se empiezan a entender mucho mejor. El amor de Dios no disminuye hacia aquellos que no pueden hacer nada a cambio para ganárselo. Y eso lo entendemos como personas que entran dentro de la teología reformada protestante. Obviamente no creemos en la salvación por obras. Pero, como ya he dicho alguna otra vez, estamos muy convencidos de la condenación por obras. Si no hacemos esto, si no hacemos lo otro, nos vamos a condenar. Y sin embargo, la existencia de estas personas maravillosas dentro del espectro autista, de las que están más dentro en el centro del espectro, hacen ver que todo eso es completamente falso. Las personas que conocí que están más dentro del espectro nunca harán evangelismo, nunca serán responsables de ningún ministerio, pocas veces prestarán atención a un sermón y es probable, incluso si tienen hipersensibilidad, que tampoco vayan a atender o a participar de la alabanza o que se vayan a sentir cómodos en una reunión con muchísima gente. Pero aman y son amados, son sin más. Y su existencia es una prueba de que el Evangelio de Jesús tiene razón y funciona. Y son la prueba primigenia, la más importante, o al menos lo han sido para mí en muchos momentos. Así que, si Dios no me ama más, ni me acepta más, si yo hago más cosas, tan solo tuve que empezar a comprender que es que no tenía que hacer nada, sencillamente nada. ¿Tenía sentido? Claro, es que es el principio básico de la gracia de Dios. Como dice en Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es la base de la carta a los romanos, el centro mismo del credo cristiano. Y aún hay más que entender que esto es una generalización, porque confesar con la boca no puede ser un requisito físico, entonces ningún mudo se habría salvado nunca. Y creer en el corazón deja un campo abierto, expansivo, para las diferentes maneras de creer, de sentir, de conocer y aceptar que existen en el amplio espectro de la experiencia humana. Y también convierte la salvación no en un concepto binario de sí o no, sino en una puerta que se abre a realidades que son mucho más profundas. En resumen, el Evangelio que presenta Jesús es reducir a la mínima sencillez algo que es inmenso para que todos puedan llegar a ello. No tienes que hacer nada, lo dice este versículo. Y cuando lo entendí, empecé a sanar no solo espiritualmente, sino que también se sanó mi psique y empezó a sanar mi cuerpo. La vida sigue siendo un lugar salvaje y desagradecido, y a muchos la vida, la verdad, parece que nos sale a deber. Ni de lejos la sociedad en la que vivimos es justa, aunque a veces parezca ligeramente equilibrada, o al menos hayamos llegado a un punto un poco de conformismo y aceptación, porque ya no es esa sociedad la que me otorga la identidad, ya no me identifico según lo que soy para la sociedad, según lo que puedo ofrecer a la sociedad o lo que puedo producir para la sociedad. Yo me identifico según lo que soy para Dios, y para Dios sencillamente valgo porque soy. Igual que Él es el que es, yo soy la que soy.
La Noa pequeña que ocupa una esquina diminuta del mundo, que está aprendiendo a que ser, estar, es hermosamente suficiente para ser aceptada. La salvación al final es comprender que no es un evento futuro. No tiene nada que ver con lo que hay al otro lado de la muerte. Tiene mucho que ver, tiene en realidad todo que ver con la manera en la que te relacionas aquí con la vida. Y para mí hoy esa salvación es admitir que sencillamente hoy soy, existo, estoy y ya está, con eso vale. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.